Aprender a manejar un negocio es muy parecido a aprender a nadar solo. Al principio nadie nos enseña, simplemente llegamos, nos metemos al agua y como podemos empezamos a movernos. Pataleamos, movemos los brazos, nos hundimos un poco, nos asustamos, tragamos agua, es normal, pero seguimos intentando. Y algo interesante sucede. Aunque no tengamos técnica, logramos no hundirnos y eventualmente inclusive logramos avanzar algunos metros o algunos kilómetros. Nos acostumbramos a respirar como podemos, desarrollamos cierta resistencia e inclusive podemos llegar a nadar distancias importantes. Desde afuera parece que ya sabemos nadar, pero cuando alguien que sí sabe nos observa, se da cuenta de que hay algo que nosotros no tenemos y eso es técnica. Por lo tanto, nadamos gastando más energía de la necesaria. Nos apoyamos mal en el agua, las brazadas no son eficientes, la respiración nos agota a pesar de que avanzamos lentamente y aunque la técnica no se corrija, igualmente con el tiempo nos podemos volver buenos nadadores porque mejoramos nuestra resistencia a pesar de que no tengamos técnica. Y lo mismo, damas y caballeros, pasa en los negocios. Nadie nos enseña a dirigir, aprendemos sobre la marcha, vendemos, trabajamos, resolvemos como podemos, muchas veces improvisando, tomamos decisiones con intuición, nos equivocamos y sí, logramos avanzar. Así es como lo he hecho yo mismo. Pero no es la forma más inteligente ni la manera que te recomiendo si es que quieres nadar grandes distancias, si quieres competir o si tienes el anhelo de llegar más lejos. Sin embargo, cuando no tenemos o no somos conscientes de esta situación, a veces perdemos dinero en nuestro propio negocio, dormimos poco, aprendemos a manejar la presión y nos acostumbramos a trabajar pese al desgaste emocional. Pero aún así, al igual que en la natación, avanzamos, no importa, seguimos avanzando, seguimos aquí. Pero tarde o temprano, esa capacidad, como te lo dije hace un momento, no te va a llevar demasiado lejos, no te va a llevar a mantener la misma resistencia en aguas abiertas o si quieres avanzar quizá contracorriente, si quieres competir, ya no es suficiente nadar solo sin técnica, necesitamos corregir, necesitamos técnica, postura, necesitamos aprender a apoyar bien en el agua, necesitamos entender cómo usar el cuerpo con eficiencia, dominar la respiración, el apoyo de nuestra brazada e incluso cuando estamos cansados aprender a descansar, porque si no nos vamos a agotar, vamos a quemar energía innecesariamente y nos agotaremos antes de tiempo. Y en los negocios pasa exactamente lo mismo. Nuestra intuición, nuestro carácter, nuestra disciplina, el hambre de lograr metas nos llevan lejos, pero llega un momento en el que seguir trabajando igual se convierte en un problema. Y eso es la falta de técnica. Yo soy nadador y también soy empresario y por eso me encantó la metáfora, porque durante mucho tiempo yo confundí movimiento con progreso. Yo facturaba más, pero el flujo seguía presionándome. Vendía más, pero el margen nunca se quedaba. Medía gastos, pero no entendía cuándo entraba el dinero ni cuándo vencían mis compromisos. Pensé que el problema era la facturación, luego pensé que el problema eran mis ventas, después que eran los gastos por proyecto, luego a veces llegué a pensar que era la gente, y cada vez que arreglaba una parte, de verdad algo más se desordenaba o algo se descomponía. Entonces entendí que facturar no era ganar, cobrar no era tener liquidez y vender más no necesariamente es sinónimo de ganar más. El problema era que yo no sabía leer mi empresa. Tomaba decisiones con oxígeno de la compañía y eso me ahogaba mes a mes, con pagos comprometidos, con créditos con proveedores, con liquidez congelada en facturas sin emitir. El control de la empresa me costaba cada vez más, aún teniendo un equipo, aún vendiendo más cada mes. El dinero entraba a la empresa, pero casi nunca se quedaba, y yo cada vez estaba más agotado. Me exigía más, le exigía más a mi gente, a mi equipo, pero no entendía por qué lo que en realidad se percibía como un problema de ventas era un problema de control. Hasta que finalmente entendí que intentar crecer sin estructura es como intentar llenar un vaso de agua con una grieta en el fondo. Y lo aprendí a la mala, perdiendo muchísimo dinero, cometiendo muchos errores y pagando el precio del agotamiento emocional mes a mes. Y en este mensaje te diré lo que me tomó más de 5 años aprender. Los negocios que crecen no son los que más trabajan, son los que entienden mejor sus números, son los que desarrollan técnica para estructurar su operación y por consecuencia su negocio. Porque cuando corriges la estructura no solo avanzas más rápido, también llegas más lejos con menos esfuerzo y con mayor control. Ahora, en el negocio la técnica se resume en 4 cosas muy claras: origen, límite, movimiento y claridad. ¡Wow! Déjame explicarte.
El origen es el punto de partida de todo. Es el precio de venta de tu servicio, desde donde nace cada proyecto, cada ingreso. Es entender exactamente de dónde viene el dinero. El límite es el paso número 2, es igual de importante. Es el presupuesto máximo para ejecutar ese proyecto. Porque si cotizaste en 100, no puedes gastarte 100, ¿estás de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿conoces realmente tus límites? En otras palabras, ¿trabajas tus proyectos con presupuestos? ¿O solo cotizas y ejecutas con el menor gasto posible y lo que queda es tu ganancia? Mucho ojo con esto, porque entonces el proyecto está definiendo tu utilidad, y eso no debe ser así. Pero si operas sin presupuestos, volvemos a lo mismo, te falta técnica. El tercer punto es el movimiento. Aquí es donde todo cobra vida. Es el tablero donde registras lo que entra y registras lo que sale, donde puedes ver cómo se comporta tu operación en tiempo real. Sin movimiento, chicos, no hay lectura, y sin lectura nunca llegas al cuarto punto, que es la claridad. La claridad es la radiografía completa de tu negocio. Es poder ver con orden y sin interpretación todo lo que está pasando, lo que entra, lo que sale, lo que cobraste, lo que te deben, lo que aún no facturas, lo que está comprometido, lo que viene en 30, 60, 90 o 120 días, dependiendo de tus facturas por cobrar o tus facturas por pagar. Es decir, la claridad es entender el flujo de tu empresa y leerlo como si fuera un cuento infantil, como si fuera un dibujo. Entenderlo como si fuera la ruta de viaje, es decir, un GPS. Es vital. Y cuando eres capaz de ver estas 4 cosas, obtienes control. Y cuando logras el control, ya ganaste como empresario. No porque factures millones, no porque tengas presencia en otros países, ni tampoco porque manejes cientos de empleados, ni porque salgas en revistas o en entrevistas en redes sociales. Ganaste porque el negocio dejó de gobernarte. Y tú comenzaste a gobernarlo, comenzaste a controlarlo. Y a partir de ahí, el crecimiento deja de ser una lucha constante y se vuelve una consecuencia natural. Te lo digo con conocimiento de causa. Por eso puedo hablarte de esto. Y por eso es imperativo que aprendas a ver tus puntos ciegos. Esto no me canso de repetírtelo. Necesitas ver lo que hoy no estás viendo. Reconocer que hace mucho quizá dejaste de aprender y aceptar que hay cambios que te estás tardando en hacer. Pero para eso necesitas técnica. Necesitas dejar de nadar como amateur y empezar a nadar como un elite, metafóricamente hablando. Recuerda que comenzamos hablando de la técnica de natación. Esto es lo mismo. Dirigir un negocio es lo mismo. Puedes nadar con técnica o sin técnica y eventualmente vas a llegar lejos. En el negocio puedes hacer lo mismo. Puedes dirigir un negocio con técnica o sin técnica y eventualmente vas a llegar lejos. Pero va a llegar un momento donde las exigencias, la operación, el crecimiento mismo te va a demandar crecer primero. Y ahí está la cuestión. ¿Quién está creciendo más rápido, el negocio o su fundador? ¿El negocio o su líder? Porque lo que diferencia a un empresario que construye más que otro no es el talento, chicos. No son las horas que trabaja, no es el esfuerzo, es el conocimiento. Aquellos hombres y aquellas mujeres que llegan más lejos en la vida o que construyen a mayores alturas, no es porque trabajen más, es simplemente porque saben algo que otros todavía no han aprendido. Y para eso existe este espacio, para ayudarte a ver tus puntos ciegos y ayudarte a recuperar la vida que el negocio te fue quitando en el intento de hacerlo funcionar. Pero primero, necesitas ver lo que hoy no puedes ver, aprender técnica para hacerlo mejor. Así que, si este episodio conectó contigo, escríbeme, conversemos. No tienes que resolver todo solo. Recuerda que todo está en la técnica. Querida y querido empresario, yo soy Josué Nicao y esto fue Bitácora de un Empresario. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.